Buenas tardes y muy bienvenidos a una nueva clase de álgebra lineal, nuestra clase número 24. Nos acercamos ya hacia el final del curso. Entonces, comencemos haciendo un repaso, ¿cierto?, de lo que se vio previamente en nuestro curso. La clase pasada, nosotros retomamos una definición que probablemente es como de la clase 2, que era la de producto interno. Entonces, si yo tengo, ahora, puede que ahí no le hayamos puesto producto interno o producto punto, sino que dijéramos la multiplicación de una fila por una columna era esencialmente esto que está acá. Entonces, si yo tengo dos vectores, ¿sí?, el producto interno entre ellos es la suma de la multiplicación componente a componente. ¿Ok? Entonces, si yo lo multiplico componente a componente y después sumo esa lista, digamos, eso es el producto interno y eso es lo que está acá y es lo que está ahí también. Y ese producto interno tiene un montón de buenas propiedades. Y la primera de ellas es que es simétrico, o sea, si yo hago x contra y es lo mismo que hacer y contra x. Y además es bilineal. Entonces aquí voy a volver a hacer un calculito. Mira, hagamos un cálculo junto, Nicolás, para que nos entretengamos. Entonces, vamos a probar lo siguiente. Vamos a probar que si yo tengo el producto interno entre la combinación lineal desde i igual 1 hasta m de alfa i x i, o sea, tengo m componentes ahí, y al otro lado tengo la combinación lineal desde k igual 1 hasta n o hasta L de beta K, Y K, vamos a calcular eso. Y lo que vamos a mostrar es que eso es una gran suma de cada XY contra cada YK, ponderada por lo que corresponde, digamos. Y lo vamos a hacer usando estas propiedades de acá. Entonces, lo primero es que la propiedad que tenemos acá nos dice, mire, cuando usted tiene una suma al lado derecho, usted la puede separar. Bueno, entonces esto me dice que esto va a ser igual a la suma desde k igual 1 hasta L de beta K, y eso me decía que al lado derecho lo podía separar, entonces acá me queda la suma desde i igual 1 hasta m de alfa i x i contra YK. ¿Ok? Y eso que tengo ahí, ahora digo, bueno, por simetría, esto es lo mismo que la suma desde k igual 1 hasta L de beta K por YK, la suma desde igual 1 hasta m de alfa i x. ¿Por qué hice ese paso como extra? Solo para enfatizar de que cuando yo tengo esto a un lado, a priori aquí lo estoy enunciando a un lado, entonces si yo quiero usarlo en el otro lado, primero tengo que aplicar la simetría. Y ahora que apliqué la simetría, de nuevo digo, bueno, si tengo suma en el segundo término los puedo separar, entonces esto va a ser igual a la suma desde k igual 1 hasta L de beta K, y acá esto me queda la suma de alfa i y k contra xi, desde i igual 1 hasta m, y este beta k para esta suma es una constante, entonces puede entrar, y por simetría de nuevo, yo esto lo puedo ordenar así, la suma desde k igual 1 hasta L, de la suma desde igual 1 hasta m, de alfa i por beta k, xi por y, y. Entonces así vemos que cuando tengo combinaciones lineales a ambos lados, la linealidad a la derecha, que en realidad es en ambas componentes, porque por simetría, la simetría antes me lo dice, me permite separar todo esto y que en el fondo sea un poquito como cuando multiplicamos números reales. Cuando yo tengo dos sumas de números reales, yo digo el producto es todos contra todos. Cuando tengo vectores y hago producto interno, el producto interno es todos contra todos. Eso, ¿no? ¿Ya? Y usando esas cosas, bueno, después introdujimos la noción de norma, que les decía yo que viene a capturar la idea de tamaño, de largo. Ahora, entender el largo en más dimensiones puede ser confuso, entonces ahí como que divagué un poquito, pero a lo que quería llegar y que ahora lo puedo retomar, es que, bueno, si pienso en algo recto, siempre yo podría pensar que
que me paro en esa dimensión, digamos, como que, digamos, esa es mi dimensión 1 y mido ahí. Y el tamaño ahí, ese largo, el alambre que necesitaría para construir un vector, va a ser justamente este numerito, eh, que es la raíz cuadrada del producto interno o del producto punto entre A, de A consigo mismo. ¿Ok? Y probamos la desigualdad de Cauchy-Schwarz, que rápidamente les recuerdo que era algo de esta forma, ¿no? Uno decía, mira, voy a tomar esta función g de t igual x más t y al cuadrado, norma de x más ty al cuadrado, que es lo mismo que decir x más ty por x más ty, y usando esta bilinealidad y estas propiedades que hicimos, nos dimos cuenta que esta g resultaba ser una función cuadrática en t, y una cuadrática positiva, eso nos dice que sus raíces, que su discriminante tenía que ser mayor o igual que 0, y de ahí terminamos concluyendo entonces que el producto, el valor absoluto del producto interno entre x es menor o igual que el producto de las normas. Y gracias a la desigualdad de Cauchy-Schwarz pudimos probar la desigualdad triangular. Pero además también comentamos, o tal vez les dije a ustedes, que probaran que las normas siempre eran positivas, o sea, que son mayor o iguales que 0 por definición, pero valen 0 solo en el 0. Y además que se satisface esta acá que se llama la homogeneidad. Después de eso, un nombre nomás. ¿Ah? Cuando yo tengo vectores y esos vectores tienen norma 1, yo le llamo un vector normalizado. Y básicamente, cuando uno piensa en dos vectores cualquiera y ve que su suma, el largo de su suma es exactamente todo lo que está acá, eso era muy fácil de probarlo, era un cálculo, uno se da cuenta de que si este término es 0, entonces se satisface el teorema de Pitágoras, que el largo de la hipotenusa es igual a la suma de los catetos al cuadrado. Pero eso, la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado. Eso solo si este término es 0, entonces, como nosotros sabemos que en un triángulo, para que se cumpla el teorema de Pitágoras, el triángulo tiene que ser rectángulos, vamos a decir que si esto es 0, entonces los vectores son ortogonales, y además, en dimensión 2 y 3, justamente los ángulos, ¿verdad? Los vectores que podemos dibujar, si satisfacen esta condición, van a estar en ángulo recto. Entonces, esta condición de acá captura coherentemente la noción de ortogonalidad que ya tenemos de la geometría, digamos, usual. Después, con la idea de ortogonalidad en la mano, dijimos que una familia de vectores iba a ser ortogonal si es que cada vez que yo tomaba dos de ellos eran ortogonales entre sí, o sea, el producto punto entre ellos era 0. Y si además todos tenían norma 1, decíamos que iba a ser ortonormal. Y por supuesto vimos que los vectores canónicos eran el ejemplo de familia ortogonal. Y lo último que probamos en la clase pasada, que lo corregí en la diapo, era que si tomamos un conjunto ortogonal de vectores, no, lo dice acá, que son distintos de 0, entonces son linealmente independientes. ¿Sí? Así que, en particular, si yo tengo en Rn n vectores distintos de 0 que son ortogonales entre sí, entonces van a ser una base. Porque yo sé que en Rn cualquier familia de vectores Li de tamaño n es una base. Ok. Eso fue lo que vimos en la clase pasada. No sé qué opinas, Nicolás. Si te queda alguna duda, algo que quieras comentar de eso. No, profe, todo bien. Porque hoy día vamos a volver a hablar de proyecciones. Yo sé que ese es un tema que los pone un poco nerviosos, pero en este caso es más fácil, porque vamos a introducir algo que se llama la proyección ortogonal, que es súper fácil de calcular, ¿ya? Pero que la puedo calcular, digamos, de manera fácil cuando tengo parto de vectores ortogonales, ¿ya? Entonces, supongamos que uno tiene R vectores ortonormales, o sea que entre ellos están en ángulo recto, digamos, y además tienen norma 1. Entonces, para cada X que esté, para cada X en Rn,
vamos a llamar la proyección ortogonal de X en el generado por esos vectores, ¿sí? Por este valor que está acá. Ese valor que está ahí no lo dice, pero podemos decir que esto es P de X. P de X, la proyección de X va a ser eso que está ahí. ¿Y qué es lo que vamos a mostrar? Vamos a mostrar lo siguiente. Vamos a mostrar que si X es un elemento del generado por los vectores, entonces es igual a su proyección. Segundo, vamos a mostrar que si no está en el generado, entonces si yo hago la diferencia entre X y su proyección, eso es ortogonal a todos los elementos que están ahí. Y además, la distancia de X a su proyección es más chica que la distancia de X a cualquier otro elemento del espacio. ¿Ok? Todo eso lo vamos a probar. Partamos por el primer punto. Entonces, probemos primero que si X es un elemento del generado, entonces es igual a su proyección. Y la forma de hacerlo es notar lo siguiente. Si X pertenece al generado por estos vectores, eso significa que X se puede escribir como alguna combinación lineal de esos vectores. Esa es la definición del generado. Siguiendo con mi ya media repetida metáfora de las comidas, un elemento, recuerden, tenemos estos son los ingredientes. Si yo digo que una comida se puede hacer con estos ingredientes, bueno, es porque hay alguna receta, que son los alfas, que cuando yo los combino esos ingredientes, obtengo mi comida. Es tan transparente como eso, ¿sí? La metáfora me gusta. Entonces, dicho eso, yo me puedo preguntar ahora, bueno, ¿cuánto vale X? ¿Cuánto vale esta suma, digamos? ¿Sí? Entonces yo me puedo preguntar, bueno, ¿cuánto vale? Preguntémonos P de X. Yo sé que por definición vale la suma, desde I igual 1 hasta R, de producto interno de X contra B, por B. ¿Sí? Y voy a cambiarle el índice acá, voy a colocar K para que no nos confundamos. Van a ver al tiro por qué. ¿Ok? Los índices son mudos, así que da lo mismo. Porque ahora yo quiero reemplazar X por lo que yo sé que vale, que esto que está acá. Entonces esto es la suma desde K igual 1 hasta R de la suma de alfa I de I desde I igual 1 hasta R contra B sub K en la dirección B sub K. Entonces yo miro eso y me digo, bueno, estoy haciendo producto interno de este vector con respecto a una suma. Entonces, ¿qué cosa puedo hacer, Nicolás? Profe, espérame, tengo una consulta antes de eso. El tema Eso, del X dale. lo hace como una transformación lineal, ¿cierto? Ahí reemplaza X como la transformación, o sea, no sé si como la transformación lineal, sino como, ¿cómo se Por puede la decir? combinación, por Eso, por la una asociación. combinación lineal Sí, de, ya, ok, claro, es que yo sé que X vive acá. Y lo que te decía, si X es algo que puedo cocinar con estos tipos, entonces X es una combinación de esos tipos. Es tan simple como eso. ya, ok. Entonces, yo reemplazo cuánto vale X ahí. Porque ahora que lo reemplazo, yo puedo calcular eso. Ahora, calcularlo no, pero yo sé que qué cosa cuando yo tengo una suma dentro de un producto punto, Nicolás, ¿qué puedo hacer? ¿Te acuerdas de las propiedades del punto punto que te recordaba? Era que en el fondo yo tengo acá, no sé, A por una suma de cosas, de B sub Is, ¿cierto? Y yo te decía que el producto punto se porta como la multiplicación, o sea, yo puedo distribuir. En el fondo es eso. Entonces, esto va a ser igual a la suma desde K igual 1 hasta R de alfa I por la suma
desde i igual 1, perdón, la suma queda afuera, por supuesto. Ahí sí, la suma desde i igual 1 hasta r de alfa i, v sub i por v sub k, y todo eso multiplicando v sub k. ¿Ok? Sí, profe. Y aquí viene la magia, porque lo que siempre les digo, cuando uno quiere hacer una demostración es súper importante tener claro qué es lo que sabemos. Entonces veamos qué es lo que sabemos. Sabemos que los vectores son ortonormales y nada más. Entonces, chuta, usemos eso. ¿Y qué significa que son ortonormales? Significa que si yo tomo dos distintos y le hago producto punto, ¿cuánto vale? Si son ortogonales, ¿cuánto vale el producto punto entre estos dos? Eso va a valer 0 si k es distinto de i, y va a valer 1 si k es igual a i. ¿Por qué vale 0 si son distintos? Porque son ortogonales, entonces su producto punto entre ellos tiene que ser 0, porque son tan en ángulo recto. Pero, ¿qué pasa cuando i es igual a k? Tengo el producto de b sub i contra b sub i, que es la norma al cuadrado. De hecho, lo voy a escribir mejor. Esto es la norma al cuadrado de b sub i, si k es igual a i, pero sé que son ortonormales, o sea, todos tienen norma 1, así que eso vale 1. Así que, ¿qué es lo que ocurre? Que en esta suma, por ejemplo, supongamos que k vale 8. Entonces, primero tomo i igual a 1. 1 es distinto de 8, no suma. Después i vale 2. 2 es distinto de 8, no suma. Y así, cuando yo voy sumando un montón de ceros, hasta el momento en que i vale igual a k, 8. Y en ese caso, sumo el alfa 8. Entonces, esto termina siendo simplemente la suma desde k igual 1 hasta r, del único término que sobrevive en esta suma, que es alfa k, por b sub k. Oye, pero, resulta que el x era la suma de los alfa por los b sub i, po. Y acá tengo los alfa por los b sub i sumados, así que lo que tengo eso es x. Así que efectivamente, cuando el elemento vive en el generado por los vectores ortonormales, es igual a su proyección ortogonal. Ahora, notemos esto, Nicolás. En general, cuando yo tengo un vector que vive en un espacio generado por otros vectores, yo todo lo que sé es esto que está aquí. Que existe alguna receta que me hace recuperar mi vector. Pero no sé cómo calcularla realmente. Y depende caso a caso. Lo que nos dice esta proposición es, mire, si usted supiera que estos tipos son ortonormales, aquí está la manera de calcular los alfa. Pues los alfa valen exactamente el producto de x con cada b sub k. Porque lo que yo estoy diciendo es que esta proyección, que es eso que está ahí, es igual a esto que está acá. O sea, otra forma de decirlo es lo siguiente. Para que esto sea cierto, tiene que ocurrir que alfa k es igual a x contra b sub k. Y calcular producto punto es algo simple. Uno sabe que calcular productos puntos no tiene ningún misterio. No sé si estás de acuerdo conmigo, Nicolás. Sí, profe. Sí, ¿Te estoy de fijas, no? acuerdo. Entonces, perdón, que justo te corté, pero te doy la palabra al tiro solo para decir que la gracia de cuando tengo vectores ortonormales es que de alguna manera tengo una regla general para calcular el valor del escalar que me permite recuperar mi vector. Y ahora sí, Nicolás, ¿qué me estaba diciendo? No, que sí, que entendía eso lo último. La equivalencia que hizo al final lo entendí. Fabuloso, me parece súper bien. Hagamos un pequeño ejercicio. Bien, entonces ahora vamos a probar la segunda parte. La segunda parte, ahora queremos tomar un elemento X cualquiera
Y nos queremos hacer por la siguiente pregunta. ¿Cuánto vale? Queremos mostrar que X menos su proyección con respecto a cualquier elemento B que viva en el generado por los vectores es 0. PR. ¿Ok? Entonces queremos probar eso. Si X vive en el generado, si X vive en este subespacio vectorial, X es igual a su predicción, esto vale 0 y esto se tiene trivialmente. Entonces el caso interesante es cuando X no vive en el generado. ¿Ok? Pero bueno, y en realidad es hacer un calculito nomás. Y el calculito viene por decir, esto va a ser X menos su proyección, que es la suma de X contra B sub K en la dirección B sub K para K igual 1 hasta R contra B. Profe, una consulta. ¿Sí? Como antes demostramos que... Ah, no, pues, pero demostramos que ahora me dijo que X estaba por fuera del vector, ¿cierto? Porque... Ok, Fuera de, claro, es un elemento que no está acá, que no está generado por sí, esos sí. vectores. ¿Ya? Ok. Un segundo. Voy a mirar mi nota mejor para no divagar. Ya, ok. Entonces, resulta que este B sí es un elemento de este generado, digamos. Y para los elementos de ese generado ya sabemos cómo se escriben. Uno sabe que eso se escribe como X menos desde K igual 1 hasta R de X, de K en BK. Voy a escribir esto acá abajo mejor. Es igual a eso. Y B se escribe así, pues se escribe como B contra BK en la dirección BK. Y voy a usar otro índice para que no nos confundamos. Les recuerdo que los índices, lo digo una vez más, son mudos, no dicen nada, no significan nada. Entonces, tomamos esto que está ahí y propiedad del producto y punto nomás. Pues nosotros sabemos que acá tengo un elemento que se puede ver medio raro, pero no deja de ser un vector pegándole a la diferencia de dos vectores, así que va a ser este vector por este menos este vector por este. Entonces esto va a ser igual a X contra la suma desde I igual 1 hasta R de B contra B sub I por B sub I menos la suma de X contra BK contra la suma de BI en BI, entonces, suma sobre I, suma sobre K. ¿Ok? No importa, siempre me queda chica la pantalla. Es una constante. Y ahí quedo más ordenadito. ¿Ok? Y ahora de nuevo, usando la linealidad, uno tiene que este se reparta dentro y esto se nos queda la suma desde I igual 1 hasta R de B por B sub I por X contra B sub I menos, y acá fue un calculito que hicimos, pero en el fondo, lo que yo les decía, tengo suma de vectores, otra suma de vectores, haciéndose el producto junto entre ellos. El producto junto va a ser una gran suma de todos contra todos. ¿Y cómo escribo yo una gran suma de todos contra todos? Bueno, escribo la suma sobre K igual 1 hasta R, la suma desde I igual 1 hasta R, y me queda acá X de sub K
V por V sub I por V sub K, V sub I. Y hasta ahí solamente hemos usado las propiedades del producto punto y que B es un elemento de ese subespacio. Pero no hemos usado nada más. Y nosotros sabemos más cosas. Sabemos que estos tipos son ortonormales. Y eso me dice que cuando yo multiplico dos de ellos, pueden pasar solo dos cosas. O bien, si son dos tipos efectivamente distintos, el producto interno entre ellos da cero, porque son ortonormales, o bien me da 1 porque son el mismo. Cuando multiplico B1 por B1, obtengo la norma de B1 al cuadrado, que es 1. Entonces, esto que está acá vale 0 si K es distinto de I, y vale 1 si K es igual a I. ¿Y qué es lo que ocurre entonces? Que acá cuando yo fijo un K, y después sumo sobre todos los I. Entonces, supongan ustedes que fijamos K igual 12. Empiezo. Para I igual 1, B12 por B1 me va a dar 0, así que ese término no me aporta nada a la suma. Después, para I igual 2, B12 por B2 me va a dar 0. Otro término que no me aporta nada a la suma. Sigo sumando ceros hasta que llego a 12. Cuando I vale 12, tengo B12 por B12. Ah, eso me da 1. Así que este término sí me aporta. ¿Ok? Y cuando paso el índice K, por ejemplo, cuando tomo I igual 13, B12 por B13 de nuevo no me aporta nada, y de ahí en adelante de nuevo no me aportan nada. Entonces, esta doble suma en realidad solamente me sobrevive cuando I es igual a K, y eso hace que esto sea igual a la suma desde I igual 1 hasta R de B por B sub I X por B sub I, menos la suma desde K igual 1 hasta R de X por B sub K por B sub K. Y si ustedes se fijan, esa suma es exactamente igual a esa suma, salvo que están con índices distintos, pero lo insisto una vez más, los índices son mudos, así que esto vale 0. Así que efectivamente, cuando yo hago la diferencia entre X y su proyección, producto punto cualquier elemento que viva acá, eso me da 0. O sea, realmente X menos P de X pertenece a lo que después vamos a llamar al ortogonal de este conjunto, que son todos los vectores que son ortogonales a todo lo que vive ahí. Pero la parte 2 decía más. No solamente decía que ese X menos P era ortogonal a todos los elementos de este espacio, sino además que se cumplía esta desigualdad. Entonces, vamos a escribir algo. Vamos a escribir lo siguiente. X menos B al cuadrado, cuando yo tengo dos vectores cualquiera y tomo su norma al cuadrado, eso voy a pivotear por la proyección de X. Y por pivotear quiero decir sumar y restar la proyección. ¿Ok? Entonces ahí tengo un vector, acá tengo otro vector. ¿Y qué es lo que yo sé? Yo sé que cuando calculo la norma de la suma de vectores al cuadrado, eso es la norma del primer vector, ¿sí?, más 2 veces el producto punto entre los vectores, más la norma del segundo vector. ¿Sí? Pero este tipo que está aquí es un elemento del generado. ¿Por qué? Porque B es un elemento. Entonces tomemos X en Rn y B en el generado. ¿Ok? Estamos en ese caso. P es un elemento del generado, tomamos que P es un elemento del generado, como es un subespacio vectorial, la diferencia lo va a estar.
Y acá tengo x menos su proyección, y yo sé que x menos su proyección es ortogonal a cualquier elemento de acá, entonces eso me dice que este término vale 0. ¿Ok? Pero por otro lado, yo sé que es una cantidad al cuadrado, así que es siempre positiva, entonces fíjense lo que termino concluyendo, que 0 es menor o igual... perdón, no es eso lo que quería concluir, perdón. Lo que tengo es lo siguiente, tengo entonces que x menos b al cuadrado es igual a x menos p al cuadrado más p de x menos b al cuadrado. Y de nuevo, esto es mayor o igual que 0. Entonces fíjense, a esta cantidad, para igualar esa cantidad, le agregué algo positivo. Bueno, si eso pasa, es porque esta cantidad es más chica que esa cantidad. Si para igualar estas dos yo acá le tengo que agregar, es porque a esta le falta para llegar a esa, entonces uno tiene que la distancia de x a su proyección es más chica que la distancia de x a cualquier elemento que viva en P. Y ahí uno puede hacer un monito para entender un poquito mejor las cosas. Entonces imagínense, quiero usar otro color, imagínense que algo así, a eso lo voy a llamar U, debería haberlo hecho al principio, pero a ese generado, a ese subespacio le llamo U, a lo generado por esos vectores. Y en alguna parte, por acá hay X. P de X va a estar por aquí, y va a pasar que si yo tomo cualquier otro elemento, por ejemplo acá tomo un B, y yo miro esos dos vectores, ahí hay un ángulo recto. Y en el fondo, eso produce que después cuando yo miro la distancia de X a cualquier elemento B, bueno, la hipotenusa, ¿cierto? Siempre es más largo que uno de sus catetos. Así que esto que está acá es súper natural. Es una consecuencia directa a de que estoy proyectando de forma ortogonal. ¿Ok? Ahora, nosotros, cuando no conocíamos, si no sabemos que U está generado por vectores ortonormales, para calcular la proyección, antes necesitábamos también conocer el suplementario. ¿Sí? Pero en este caso, no nos hace falta porque tenemos más información. Como que, de alguna manera, reemplazamos la información contenida en el suplementario por el hecho de saber que estamos tratando con algo que está, que tenemos una base ortogonal y que estamos proyectando ortogonalmente. Yo creo que esa es la parte clave. ¿Sí? La parte clave es que acá estamos proyectando ortogonalmente. Estamos agregando, más que el hecho de que eso sea ortogonal, porque vamos a ver que hay una manera de siempre conseguirlo. Yo, cuando quería proyectar, cuando yo tenía dos espacios suplementarios, la proyección era decir, mira, yo sé que en espacios suplementarios cada vector se descompone con un pedacito en cada espacio. Pero si además de eso le pido que al proyectar en ellos lo haga de esta forma, o sea que ese elemento satisfaga esta condición, ¿cierto?, de ortogonalidad o de ser el que está más cerca, en el sentido de esta distancia, ahí me faltó un cuadrado, por cierto, ya no necesito tener la información del suplementario y puedo directamente calcular esta proyección porque yo sé que no es cualquier proyección, sino que es la proyección ortogonal. ¿Ok? Bien. Preguntas con respecto a lo que hicimos ahora. ¿No? ¿Vamos bien hasta ahí, chiquillas? Ya. Vamos a introducir uno de los algoritmos así como icónicos de álgebra lineal. Es de esas cosas que están ahí.
que ustedes se van a ir y que alguna vez pues usen en el resto de la carrera, creo. Entonces, ¿qué es el método de Gram-Schmidt? Es un algoritmo, eso quiere decir un procedimiento, un proceso, que a partir de cualquier conjunto de vectores nos va a permitir construir un nuevo conjunto, pero de vectores ortonormales. Ahora, en principio, si yo tengo vectores cualquiera y quiero tener vectores ortonormales, siempre puedo armarlos, digamos. Entonces, como que hasta ahí no hemos dicho nada interesante. Lo interesante es lo siguiente. Lo interesante es que en este proceso de aplicar el algoritmo, los vectores que voy a producir van a generar el mismo subespacio vectorial de red. Y ahí se vuelve interesante, o sea, porque en el fondo, ¿qué es lo que digo? Tomen un subespacio cualquiera. Ese subespacio cualquiera nosotros sabemos que tiene una base. Agarro esa base, Gram-Schmidt la toma y nos devuelve otra base de ese subespacio, pero ahora ortonormal. Entonces, eso me dice que si yo quiero calcular proyección sobre mi espacio, puedo calcular la proyección ortogonal de la forma que acabamos de ver en la proposición anterior. ¿Ok? Entonces, dicho de otra forma, lo que vamos a probar es un teorema que dice que si yo tengo ciertos vectores en Rn, yo puedo encontrar otros vectores ortonormales, de modo tal que lo generado por estos sea exactamente igual a lo generado por mis m vectores que tengo antes. ¿Ok? La demostración de esta proposición es justamente demostrar que el algoritmo de Gram-Schmidt funciona. Digamos. Como que al probar, entonces vamos a proponer el algoritmo de Gram-Schmidt y después vamos a ver que ese algoritmo justamente toma estos vectores UM y nos devuelve los VR que son ortonormales y que generan lo mismo. Entonces, ¿cómo funciona el algoritmo? El algoritmo está escrito completamente aquí. Y es lo siguiente. Lo primero es que cuando yo miro esta familia, podría ser que algunos de ellos fueran cero. Ahora, siendo honestos, uno siempre podría decir, ya, supongamos que ninguno es cero, porque si alguno es cero lo podría sacar del principio, olvidarme de él, porque yo sé que con el cero no agrego nada, solo estoy agregando un vector LD, entonces lo elimino, ¿ya? Pero bueno, como podría no haber ningún cero, y en su minuto hice el algoritmo en el caso más general, voy a decir, miren, empiezan a recorrer estos muchachitos hasta que encuentren el primero que no sea cero. ¿Ya? Y a ese tipo, el primero le voy a llamar U sub k, y entonces el primer elemento de esta familia va a ser tomar ese sub k y dividirlo por su norma. ¿Por qué? Porque de esa manera B1 me queda de norma 1. ¿Ok? Y ahora lo que vamos a hacer es en m-k pasos, o sea, voy a repetir un procedimiento m-k veces, así que voy a recorrer todos los vectores U, y voy a ir construyendo vectores que son ortonormales y que me van a ir generando lo mismo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, voy a tomar el elemento que sigue, por ejemplo, en el primer paso, tomo el elemento UK más 1. Entonces, en realidad esto era así, estaba el 0, eran puros 0, hasta que estaba el UK, acá está el UK más 1, UK más 2, hasta que llegamos al UN. Entonces, ese que está ahí lo convertí en B1 normalizando. Después, tomo el que sigue y veo su proyección ortonormal en lo que ya llevo. Entonces, en el primer paso llevo solamente este, entonces hago la proyección ortonormal de este tipo en el espacio generado por él. Y eso lo vi como lo demostramos en la proposición anterior. Y ahí vamos a calcular la diferencia entre el tipo que estoy intentando agregar y la proyección que calcule. Si esa proyección fuera 0, significa que el tipo que tomé ya estaba en lo generado por lo que estaba antes, así que no lo necesito, lo descarto. Y simplemente estudio el siguiente. Por el contrario, si esta diferencia fuera distinta de 0, significa que en este tipo hay un pedacito que no puedo recomponer con lo que ya he encontrado antes. Entonces, voy a decir que el siguiente elemento de mi conjunto
de ortonormal va a ser justamente esa diferencia, lo que llamé resto, dividido por la norma para que tenga norma 1. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Como eventualmente entre medio voy a encontrar vectores que no los necesito, o incluso podría haber otro vector 0, como que tengo que volver a ponerle etiqueta a los índices, porque, no sé, podría partir con 10 vectores y terminar con 3. Pero esos van a ser los... Entonces mis vectores BJ podría quedarme ser un B1, un B8 y un B10. Entonces los renumero como B1, B2, B3. Solamente una cuestión de orden, digamos, de etiquetas. Y lo que vamos a ver ahora, bueno, primero vamos a hacer un ejemplo, porque creo que es súper bueno hacer un ejemplo de algoritmo para poder así como verlo concretamente, y después vamos a demostrar que este algoritmo justamente funciona y lo que nos entrega es la familia B1 hasta BR ortonormal que genera exactamente lo mismo que U1 hasta UN. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos 3 vectores, son 3 vectores LI, así que yo sé que va a terminar a partir de esto con 3 vectores ortonormales. Pero apliquémosle Gram-Schmidt a esto. Entonces, pues este va a ser U1, U2, U3. Entonces, como U1 es distinto de 0, fíjense que B1 me queda U1 dividido por su norma, pero resulta que U1 es un vector de norma 1. Entonces, me queda simplemente U1. Listo. Ahora, para encontrar B2, ¿qué es lo que me dice el algoritmo? Me dice, mire, calcule la proyección de U2 en lo generado por B1. ¿Ok? Bueno, como es generado por un puro elemento, resulta que la proyección de U2 va a ser exactamente igual a U2 producto punto con B1 en B1. ¿Y cuánto vale el producto punto entre este vector y ese vector? Es 1 por 1 más 0 por 1 más 0 por 0. Así que me da simplemente 1. Así que esto me queda que es la proyección de U2 en B1 me da 1 por B1, o sea, B1. Si se fijan, lo que acabamos de hacer es, estamos ahí calculando eso. Entonces, lo siguiente es ver cuánto vale el resto 2. Fíjense que el resto 2 vale U2 menos la proyección de U2, y eso es 1, 1, 0 menos 1, 0, 0, y eso es 0, 1, 0. Eso que está ahí es distinto de 0, así que sí me agrega un vector. Y además, bueno, en este caso también da que tiene norma 1. Así que eso me dice que B2 es R2 dividido por su norma, y eso es simplemente 0, 1, 0. Listo, pasamos entonces a U3. ¿Qué es lo que nos dice para encontrar el tercer vector? ¿Qué es lo que nos dice el algoritmo? Tome un 3 y calcule la proyección. Lo voy a colocar acá, la proyección en lo generado por B1 y B2 de U3. Bueno, yo sé que esto va a ser producto punto de U3, 1, 1, 1 con 1, 0, 0 en la dirección 1, 0, 0, más 1, 1, 1, producto punto con 0, 1, 0 en la dirección 0, 1, 0. Es lo que vimos en la proposición, que cuando yo quiero proyectar sobre un conjunto de vectores ortonormales, simplemente voy sumando, pegarle a mi vector por el vector ortonormal, producto punto, ¿cierto? Y eso como coeficiente del mismo vector. ¿Ok? Y de nuevo, cuando hago este producto punto, esto me va a dar 1, y esto es 1, ese producto punto, este producto punto también es 1, así que nos queda que la proyección es simplemente 1, 0, 0, más 0, 1, 0, o sea, 1, 1, 0. Calculamos
R3. R3 es U3 menos su proyección, y eso es 1, 1, 1 menos 1, 1, 0, y eso es 0, 0, 1. Es distinto de 0, así que eso me dice que B3 va a ser igual a R3 dividido por su norma, y eso es igual a, como tiene norma 1 también, a lo mismo, a 0, 0, 1. Y ahí tengo mis tres vectores. Y bueno, son los vectores canónicos, así que sabemos que son... Perdón, acá lo que quedé uno era U1, o sea... ¿Ok? Entonces, como nos queda que los vectores de salida son los vectores canónicos, nosotros sabemos que son ortonormales. Ok. ¿Me siguieron con el ejemplo? Sí, profe, sí se entendió. Si se fijan, la gracia de Gram-Schmidt, y en realidad la gracia de toda esta parte de ortogonalidad, es que es muy algorítmico. Quiero probar que algo ortogonal, calculo su producto punto. Quiero hacer algoritmo Gram-Schmidt, tomo el primero, normalizo, proyecto el segundo en él, saco la diferencia, veo si es cero o no. Si es cero, olvido el segundo, paso al tercero. Si es distinto de cero, agrego el resto normalizado, tomo el tercero, proyecto en lo que ya llevo, tomo el cuarto, proyecto en lo que ya llevo, tomo el quinto. ¿Ya? Y eso es hasta que se me acaban los vectores. Entonces ahora, vamos a hacer la demostración, que es la parte difícil. ¿Ok? Entonces, lo primero, noten lo siguiente, ¿eh? Miremos un segundo el algoritmo. Fíjense que siempre yo estoy agregando vectores que son de norma 1. ¿Sí? Porque B1 es un vector normalizado y BJ más 1 es un vector normalizado. Así que es obvio que son de norma 1. Lo que es menos obvio, pero también está en el algoritmo, es que además son vectores ortogonales. ¿Por qué? Porque fíjense que yo siempre agrego un vector que nace del resto. Y el resto es la diferencia entre U y su proyección. Y nosotros sabemos que cuando yo tomo U y su proyección, es ortogonal a todo lo que estaba antes, a todo donde yo estoy proyectando, en particular a los vectores que lo generan. Así que el hecho de que el algoritmo de Gram-Schmidt produce vectores ortonormales es directo al algoritmo. Ahí no hay mucho más que argumentar. Norma 1 es porque, bueno, siempre estoy normalizando, estoy forzando que tenga norma 1. Y ortogonal es porque la proposición vimos que cuando yo miro este elemento es ortogonal a lo que yo ya llevaba. Entonces en cada paso agrego algo que es ortogonal a todo lo anterior, así que por inducción también son ortogonales. ¿Cuál es la parte que no está evidente en el algoritmo y es lo que tenemos que probar? Es esto que está acá. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que queremos demostrar? Lo que queremos demostrar ahora es que lo generado por B1 hasta B... ¿Qué letra le puse? Hasta BR es exactamente igual a lo generado por U1 hasta UM. ¿Ok? Entonces, esta demostración la vamos a hacer por doble inclusión. ¿Ok? Entonces, primero vamos a ver que su espacio de la izquierda está incluido en el de la derecha y viceversa. Entonces, ya, esa inclusión es más o menos fácil. ¿Por qué? Porque fíjense que B1, el primer vector que yo tomo es, bueno, UK, algún vector dividido por un escalar, que es la norma de UK. Pero da lo mismo, eso es un escalar. Eso es igual a un alfa veces UK, si ustedes quieren. O sea, es un elemento de lo generado por UK, y obviamente eso está incluido en lo generado por U1 hasta UM. Lo generado por uno de ellos es más chico que lo que generan todos. Entonces tengo que el primer vector está. Y por inducción, si suponemos, por inducción, si suponemos
que B1 hasta BJ, lo generado hasta el instante J, está incluido, ¿cierto? Esto está incluido en lo generado por U1 hasta UM. Veamos que entonces B1 hasta BJ más 1 también está incluido en lo generado por 1 hasta UM. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es, yo sé que el primero está, y ahora voy a probar que, bueno, si sé que el primero está, quiero probar que el segundo también está. ¿Cómo lo voy a hacer? Voy a decir, bueno, en general, si supiera que hasta el momento J estaba, veamos que el J más 1 también lo está. Ya el paso inductivo. Ok, entonces les decía que cuando pienso en el elemento J más 1 que yo agrego a mi colección, lo escribo a partir de un vector que yo llamé R, que era el resto, que no era otra cosa que tomar el vector que correspondía a ese paso de la iteración y restarle su proyección. La proyección, digamos, en B1 hasta BJ, es lo que yo ya llevo, del mismo vector. K más J más 1. ¿Ok? ¿Y qué es lo que ocurre? Que este elemento, voy a decir algo de perogrullo, pero es un elemento de B1 hasta BJ. ¿En qué sentido? De que es evidente, porque es la proyección en ello. O sea, partimos diciendo la proyección es algo que toma un elemento y lo manda al conjunto donde estoy proyectando. Pero por hipótesis de inducción, estamos diciendo que eso está incluido en lo generado por 1 hasta UM, así que esto pertenece a lo generado por 1 hasta UM. Y este es un elemento de 1 hasta UM, entonces tengo una combinación lineal de elementos en este espacio, así que eso me dice que esto pertenece a 1 hasta, a lo generado por 1 hasta UM, y si este elemento está, eso me dice entonces también de que si yo le agrego ese elemento a ese que está ahí, eso sigue estando incluido. Repito el argumento. Yo lo que quiero probar es esto que escribí acá. Yo quiero probar que cuando yo le agrego un elemento a la lista hasta J, cuando agrego el J más 1, eso sigue estando en lo generado por los vectores originales, pero para que eso ocurra, me basta, como yo sé que hasta ahí ya está, me bastaría probar que lo que estoy agregando sigue siendo un pedacito de eso, porque eso me dice que cuando lo combine, no me salgo de ahí. ¿Sí? Entonces, ¿y cómo probamos eso? Bueno, lo probamos diciendo, recordando quién era él, y viendo que era la diferencia entre un elemento de lo generado por esos vectores y un elemento de lo generado por estos vectores que está incluido. Así que realmente, digamos, la demostración para ese lado es muy sencilla. Y dicho de otro modo, los elementos de 1 hasta BR se construyen a partir de combinaciones lineales de los elementos n. O de elementos que son combinación lineal de los elementos n. Entonces, inevitablemente se cumple la inclusión para ese lado, digamos. Eso no es nada relevante porque el algoritmo mismo, todo lo que estoy diciendo es tomar combinaciones lineales. Entonces, naturalmente, todo lo que yo produzca tiene que quedárselo generado por los vectores que estoy usando para escribir mis combinaciones lineales. ¿Ya? La que es interesante, y con eso quiero decir más difícil, es la inclusión para el otro lado. O sea, que justamente en este proceso yo no perdí información. Lo digo de otra manera. El hecho de que estos estén incluidos es simplemente decir que cuando yo combino linealmente no genera información nueva, eso ya lo sabíamos. Pero si sabemos también de que cuando yo estoy haciendo estas combinaciones lineales, de repente podría estar perdiendo información, porque en las combinaciones lineales podría estar dejando cosas LDI, borrando cosas LI, por así decirlo. Entonces, lo que es relevante es la otra inclusión que muestra que este algoritmo no nos hizo perder información de la que estaba contenida acá. ¿Ok? Entonces, para ello, vamos a proceder por inducción también. Y vamos a decir, ya, por inducción,
Tomemos el caso, supongamos que el primer elemento distinto de 0 de los U era 1, ¿ya? Entonces, colocamos acá, sin perder generalidad, voy a decir que U1 es distinto de 0. Y eso solo por un tema de notación, para no enredar la notación. ¿Y por qué realmente aquí no pierdo nada de generalidad? Porque los ceros no me generan cosas, entonces yo puedo botarlos, sacarlos de la lista y reetiquetar todo para que el que se llama UK se llame U1. ¿Ya? Pero yo sé que agregarle cosas, de hecho, volvamos acá, estamos probando esta igualdad. Yo sé que puedo agregarle ceros o puedo agregarle cosas que sean combinación lineal de esto U y no genero nada nuevo. Entonces, en realidad, incluso yo podría ir más lejos y decirle, ya, supongamos que todos esos son LI, pero da lo mismo. Basta con decir, pensemos que el primero es distinto de 0. Entonces, resulta que eso me dice que el primer elemento B1 que yo voy a poner en mi nueva familia va a ser simplemente U1 dividido por la norma de 1. Y eso implica, que miren qué locura, que U1 se puede escribir como, norma de U1 multiplicado por B1, o sea, es un alfa por un B1, o sea, este tipo pertenece a lo generado por B1, que obviamente está incluido en lo generado por B1 hasta BR. Así que el caso base de la inducción lo tenemos. Y ahora lo que queremos ver es que supongamos que hasta UK, o hasta, mejor voy a colocarle, hasta UL, ya pertenecen al generado. Entonces ahora, hipótesis de inducción, U1 hasta UL pertenecen al generado por B1 hasta BR, y lo que yo quiero demostrar es que UL más 1 también pertenece al generado de B1 hasta BR. ¿Y qué es lo que sucede? Que, bueno, si yo ya voy en el paso L, ¿sí? Voy a decir lo siguiente, voy a decir que BL más 1, ¿sí? Es igual, o sea, en realidad, lo que me tengo que preguntar antes de eso, desde BL más 1, porque BL más 1 yo sé que se escribe así, se escribe como RL más 1 dividido por la norma, ¿se acuerdan? El algoritmo me dice donde ese resto era UL más 1 menos la proyección en B1 hasta BL de UL más 1, y esto dividido por la norma. ¿Ya? Pero resulta que yo agregaba 1 solamente si esto era distinto de 0. ¿Ok? Entonces tengo que tener un poquito de cuidado, y es por eso que les decía que incluso yo, si supongo que todos los U son LI, que es el caso más desfavorable, donde realmente uno podría pensar, voy a perder información, porque no hay información redundante en los mismos U, digamos, yo sé que esto va a ser distinto de 0 siempre. ¿Ya? Entonces, de hecho, si yo parto con una familia de L vectores LI, Gram-Schmidt me produce L vectores ortonormales, perdón. El hecho de que cuando hago Gram-Schmidt desaparezcan vectores está directamente relacionado y es consecuencia de que en mi familia original habían elementos que eran L. ¿Ok? Ya, pero entonces esto era si RL más 1 era distinto de 0. Si no, lo que va a pasar es que BL más 1 en realidad corresponde a algún elemento posterior de la familia, pero no importa. Partamos por ese caso. Supongamos que pasa eso. Bueno, esto me permite a mí despejar UL más 1. Fíjense que esto me implica que UL más 1 es igual a RL más 1 multiplicado por BL más 1
más la proyección sobre B1 hasta BL de UL más 1. ¿Ok? Y fíjense bien de que esto, naturalmente, es una combinación lineal de esos elementos, y ahora le agregué un pedacito de este otro. Entonces, esto es un elemento que está en el generado por B1 hasta BL más 1, que por supuesto está incluido en el generado por B1 hasta BR. Y listo, tengo mi paso inductivo probado. Pero resulta que nuestro paso inductivo lo hicimos en un caso particular, porque era cuando pasaba eso. Ahora, ¿qué pasa por el contrario? ¿Qué pasa si cuando calculo el resto, me da 0? Bueno, eso quiere decir que UL más 1 es igual a su proyección sobre B1 hasta BL, y eso significa que es un elemento de lo generado por ellos. Y eso está incluido en lo generado por todos ellos. Así que me queda también que UL más 1 también pertenece a lo generado por B1 hasta BR. Así que, si se fijan, acabamos de probar el paso inductivo. Así que, por lo tanto, como esto vale para todo L desde 1 hasta M, va a pasar que UL pertenece a lo generado por B1 hasta BR, y eso quiere decir que el generado por U1 hasta UM está contenido en el generado por B1 hasta BR. Y eso era todo lo que queríamos probar. Así que, en resumen, hemos probado el algoritmo de Gram-Schmidt, y hemos visto de que, dado un conjunto de vectores, nos provee una forma de producir una base ortonormal de lo que generan esos vectores. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si volvemos ahora a este ejemplo que hicimos aquí, como estos tres vectores son LI, bueno, están en R3, así que son base de R3. Y por lo tanto, estos generan todo R3. Así que Gram-Schmidt me tiene que devolver una base de R3, y en este caso particular me devuelve la base canónica. ¿Sí? 1, 0, 0, 0, 1, 0 y 0, 0, 1. ¿Ok? ¿Cómo nos fue hoy día, chiquillos, con las ideas? ¿Están más o menos claras? Sí, profe. Miren, para terminar, y con esto cerramos este tema, nos queda una proposición muy cortita, que ya más o menos se la anuncié, y es que uno puede introducir un nuevo espacio. Un espacio que va a llamar, dado un espacio vectorial U, uno va a introducir lo que se llama su ortogonal. ¿Y qué es el ortogonal? Son todos los vectores de Rn que son ortogonales a todos los elementos que están en U. Entonces, por ejemplo, una cosa muy sencilla, pero si estuviéramos en dimensión 3, el plano, ¿cierto?, es un subespacio vectorial, el plano XY. Y su ortogonal va a ser el eje Z, porque los elementos del eje Z son ortogonales a todos los elementos que están en el plano. ¿Sí? Si yo tomo cualquier elemento del plano, va a ser ese, y forman con él un ángulo recto. Y lo que vamos a probar ahora, que realmente es muy cortito y muy fácil de probar, es que este ortogonal es un subespacio vectorial, y además que justamente es el suplementario de, es su suplemento ortogonal. Los espacios vectoriales pueden tener varios suplementarios, pero tienen solo un suplementario ortogonal. Y por lo tanto están en suma directa y forman todo Rn. Entonces, lo primero, para probar que es su espacio vectorial, nosotros ya sabemos, tenemos que probar dos cosas. Tenemos que probar que contiene el 0. 0 pertenece a U ortogonal. Bueno, eso es más o menos evidente. Para cualquier U que esté en U, si yo hago U por 0, eso me da 0, porque el vector 0 es ortogonal a todos. Y si yo tengo dos escalares en R, y tenemos dos elementos que viven en U ortogonal,
nos preguntamos cuánto vale alfa veces x más beta veces y, u. Y eso resulta, fíjense bien, que es igual a alfa veces x, u más beta veces y, u. Y si u es un elemento de u, esto me da 0. ¿Sí? ¿Por qué? Porque fíjense que tomo u en u, si x está en su ortogonal, y también, así que eso es 0 y eso es 0. Así que eso me dice inmediatamente de que este u ortogonal es cerrado para combinaciones lineales y por lo tanto un subespacio. Cuando yo quiero probar que algo es subespacio, todo lo que tengo que probar es que contiene el 0 y es cerrado para combinaciones lineales. Listo, tenemos el primer punto. Ahora queremos probar la segunda parte. Queremos probar que generan todo Rn y además, cierto, que su intersección es solo el 0, entonces partamos por eso. Entonces veamos que U inter U ortogonal es solamente el 0. Entonces, ¿qué pasa si yo tomo un X en la intersección? Bueno, como X en particular pertenece a U ortogonal, eso implica que X contra U es igual a 0 para todo U que yo tome en U. Pero en particular, yo sé que X también está en U. Así que me queda que X contra X tiene que ser 0, y eso es lo mismo que decir que la norma al cuadrado de X es 0, y eso es lo mismo que decir que X es 0. X es el único elemento que tiene normas. Así que ya tenemos que su intersección es solo el 0. Entonces ahora nos falta ver que efectivamente, cuando yo tomo un elemento cualquiera de Rn, lo puedo escribir como un pedacito en U y un pedacito en su ortogonal. Y hay que notar lo siguiente. Por otro lado, U es su espacio vectorial de Rn y entonces tiene una base. ¿Ok? Pero resulta que gracias al algoritmo de Gram-Schmidt, podemos suponer que la base es ortogonal. ¿Por qué? Porque si no lo fuera, simplemente le aplicamos el algoritmo y obtenemos un ortogonal. Ortonormal, perdón. Dicho de otro modo, una posible interpretación a lo que acabamos de hacer con el algoritmo es, o un corolario, es todo su espacio vectorial de Rn tiene una base ortonormal. Y con eso, resulta que yo puedo calcular entonces la proyección, si tomo un X en Rn, yo sé que se cumple lo siguiente, yo sé que existe la proyección sobre U de X, proyección ortogonal. Sabemos además que X menos proyección U de X, eso, producto punto con U, es igual a 0 para todo U que está en U. Eso lo probamos al inicio de la clase. O sea, lo que estoy diciendo con eso es que X menos la proyección ortogonal de U vive en el ortogonal. Y fíjense, voy a escribir una trivialidad. X se puede escribir como X menos proyección ortogonal más proyección ortogonal. ¿Por qué una trivialidad? Porque en el fondo estoy restando y sumando eso. Pero resulta que este tipo que está acá, acabamos de decir que vive en U ortogonal, y ese tipo que está acá vive en U, porque justamente la proyección de un conjunto, de un elemento en un espacio vectorial, vive en el espacio vectorial.
Y estamos listos, porque en el fondo, ¿qué es lo que acabamos de mostrar? Que cualquier elemento en X se escribe como un pedacito en una ortogonal de U y un pedacito en U. Por lo tanto, es cierto que la suma de U y su ortogonal es todo Rn, y como además su intersección es solo el cero, la suma es directa. ¿Ok? Por lo tanto, acabamos de ver que U suma directa con U ortogonal es todo Rn. Y con eso terminamos la demostración, terminamos la clase y terminamos el mini capítulo que vimos esta semana. Como siempre, muchas gracias por haberse conectado y nos veríamos en la próxima clase.